presenta Tigo. Evolucionamos para darte red y cobertura a donde vayas. Tigo, lo bueno pasa contigo. Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 24 de abril del año 2026. Estamos con Marcia Collazo, Víctor Ganón, Juan Gropone y Raúl Coe. Este lunes falleció el reconocido actor argentino Luis Brandoni. Tenía 86 años, había pasado 9 días internado por una caída que había sufrido en su casa. Hasta el momento de ese incidente, el artista continuaba en plena actividad profesional, protagonizaba junto a Soledad Silveira la obra de teatro ¿Quién es quién? En los escenarios de la calle Corrientes. La escena cultural de la República Argentina lo homenajeó en el Panteón de Actores, en el cementerio de la Chacarita, donde colegas, familiares y público dieron el último adiós. Ustedes seguramente tienen sus preferencias, ustedes tienen sus propios recuerdos, pero a lo largo de su carrera Brandoni participó en películas inolvidables. La Patagonia Rebelde una, Esperando la carroza otra, Made in Argentina, La Odisea de los Giles, Mi obra maestra, y podríamos seguir. Después de su sepelio, se confirmó que Brandoni llegó a grabar la segunda temporada de la serie Nada. Esa serie que protagonizó junto a Robert De Niro y que se estrenó en 2023 en plataformas de streaming. En una carta escrita por sus directores, Mario Con y Gastón Duprat, publicada en El País de España, ellos contaron: Beto es un actor que siempre pensó en el público y esta no es la excepción. Nos dejó este último regalo, un regalo filmado que lo trasciende y lo hace aún más grande. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué huella les dejó el trabajo de Luis Brandoni? Esta vez empezamos contigo, Raúl. No, cómo no, me encanta. A mí lo que me dejó la reflexión después del fallecimiento de Luis Brandoni fue una cierta comparativa con otros artistas de la actualidad. Creo que Brandoni es uno de los últimos artistas de una generación de la Argentina y tal vez de la región, que eran de hecho ásperos, incómodos, participativos, cambiantes en su modo de pensar, políticos, complejo en una palabra. Era un artista que uno lo veía a veces hablando sobre un tema, sobre otro, con actividad parlamentaria, con actividad política, y me pregunto si hoy no nos está faltando artistas que eviten o alinearse plenamente con una línea, alinearse por completo y declarar que este es su modo de vida y así será por el fin de sus días, o los artistas que justamente evitan todo tipo de manifestación, que no sea su música o su presencia actoral. Esa actitud como indolente ante el contexto social de su momento. La pregunta sería si las nuevas generaciones quieren o no artistas complejos, o si prefieren artistas que entretengan, que hagan pasar el rato. A mí me parece que Brandoni simbolizaba lo otro. Era un artista que tenía muchas más facetas y no era el único. Hubo muchísimos, pero no sé si hay una generación de recambio en marcha. ¿Les deja pensando esta pregunta o esta serie de preguntas de Raúl? ¿Van por ese lado? ¿Van por otro? ¿Quién toma? ¿Marcia? Bueno, a mí me parece muy interesante el planteo porque yo también me lo hago, yo también me formulo ese tipo de reflexiones. Y no me atrevería a decir, a veces estoy tentada, tengo que confesarlo, de creer que la gente hoy prefiere el artista más indolente, más apartado del compromiso social y político, y por qué no cultural, porque una dimensión no puede separarse de la otra. No en este tema. A veces estoy tentada de pensar eso. Pero también la vida me ha enseñado que
solemos caer fácilmente en el prejuicio y adoptamos actitudes que, mirá, a veces pueden ir desde una falsa superioridad o un sentimiento de superioridad inconsciente, que los demás lo ven y vos no lo ves, pero vos andás por la vida, ¿no? Creyendo que tenés esa superioridad de ver que los demás ya no quieren esto, ya no quieren aquello, que solo quieren lo light, lo básico. Y la vida me ha enseñado que no es tan así. Entonces, y me lo ha enseñado sobre todo a través de la docencia. Porque al encontrarme yo con generaciones enteras de adolescentes durante años de años, más de 30 años, bueno, a los adolescentes, a ver, en general los minimizamos. En general creemos de ellos un montón de cosas. Y después nos encontramos con una realidad que nos impacta y que nos suscita, ¿por qué no?, admiración. A mí me ha pasado a lo largo de toda mi vida. Entonces, Brandoni, por supuesto, no es ese tipo de actor, no lo es. Y no sé, yo creo que sí, que van a seguir apareciendo actores comprometidos, no solo del punto de vista... Yo creo que Brandoni es más un actor comprometido desde el punto de vista social. Creo que encarnó como nadie, como pocos, el sentimiento popular en Argentina. Mira, ¿quién te voy a mencionar, no? Luis Sandrini. Ah, bueno. Un Pope, pero en principio distinto, ¿no? Sí, pero hay un punto en el que se parecen. Suscitan esa misma ternura y esa misma adhesión popular instantánea. Después pueden ser muy distintos, pero lo suscitan. Y él por supuesto, tuvo su compromiso político, que para mí es muy menor al lado de lo que fue su carrera artística, y ni hablar al lado de la adhesión popular que concitó. Pero él la tuvo. Sí, recordemos que fue legislador, fue funcionario en nombre de la Unión Cívica Radical, ¿no? Sí, exactamente. Se candidateó a senador, tuvo, creo que el 8% de los votos sacó en un momento dado. Bueno, eso también es una enseñanza, eso también es una lección. Un hombre que era capaz de apasionar a multitudes en Argentina en otro plano, en el plano artístico, en el plano social, en el plano humano, sacó un 8% o menos en política. Eso te dice mucho, eso tenía que ser materia para reflexionar también. Pero mirá, yo me quedo con esta reflexión entre tantas. Eso demuestra lo inmenso que fue Brandoni como artista. Y porque a veces tenemos que dejar de lado, no el compromiso político, ese no hay por qué dejarlo de lado como artista, pero el de la arena política. Porque fíjate, se me ocurre pensar entre tantos ejemplos. Mark Twain, el famoso escritor estadounidense, en el año 1898 fue uno de los fundadores de la Liga Antiimperialista en Estados Unidos. Se metió hasta el cuello en la campaña contra el imperialismo furioso que llevaban adelante Theodore Roosevelt y otros. Pero fue un gran escritor. ¿Y por qué lo recordamos? Porque fue un gran escritor. Y a Brandoni lo vamos a recordar así, ¿verdad? Víctor. Bueno, a mí me gusta mucho Brandoni, hombre de teatro, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que él sentía eso muy, muy íntimamente, porque él le decía que en el teatro él sabía en tiempo real qué estaba pasando con el público. Y eso es cierto. O sea, cada representación teatral es única y el público también es diferente. Y a veces engancha con algo o no engancha, o una frase lo hace aplaudir y otro día pasa desapercibida. Eso es muy interesante. Me hace acordar también cuando estábamos en el liceo una vez, aquí vino la compañía de Jean-Louis Barrault y Madeleine Renaud, y Barrault dio en el viejo Sodre, antes que se quemara, algo que ahora le podríamos llamar una clase magistral, o sea, digamos, y habló del teatro y habló de su experiencia y demás. Y él dice, yo siento que cuando estoy en el escenario, la gente, el público, vino y se sacó el tapado,
la campera, y queda desnudo, dice. Y entonces, adelante mío hay como un gran niño, decía, desnudo, que ocupa todo esa platea, eso, y entonces yo actúo para él, decía, ¿no? Eso me quedó, digamos, y no lo voy a olvidar. Ahora, volviendo al tema de la política, acá quiero señalar algo que es muy argentino, ¿no? Porque él también decía que le pasó de enemistarse con amigos de muchos años porque pensaban distinto, pero que eran correligionarios de él, o sea, gente de su propio partido. O sea, en la Argentina, y eso es así, o sea, los peores enemigos están dentro. En el peronismo pasó en el radicalismo, pasó con Macri y está pasando ahora. O sea, y yo tengo cuentos que me han hecho políticos uruguayos que asistieron en misiones, digamos, con el presidente y demás, y los ministros argentinos entre sí se decían de todo, digamos, o sea, y creo que entonces la cultura política del Uruguay es absolutamente opuesta, ¿no? Mirá, y creo que es algo para congratularse, ¿no? complemento de lo que estás diciendo es este mensaje de Flo que señala, algo que me llamó la atención fue que a su velorio fueron políticos de distintos partidos, cosa rara en Argentina. No es habitual que confluyan personas de distintas ideologías en un evento así. Evidentemente Brandoni marcó a la sociedad, es algo para destacar. Sí, sí. Si bien tuvo todos esos Claro. enemigos o todos esos problemas personales, incluso dentro de sus filas, después ahora, en general, terminó siendo una figura de gran consenso, ¿no? Y bueno, porque le reconoce justamente esa forma de hacer política que no era quizá la habitual, ¿no? Juan, desde la audiencia, dice, Brandoni de algún modo fue un artista que se definió como persona, acaso como todas las personas, por sus contradicciones. Juan, otro Bueno, Juan. Otro Juan. Hace pocas semanas vi su última película, Parte les ama. Lo he apreciado en otras, como Esperando en la carroza. Pero además de ser actor de teatro y de cine, fue un militante político, fue diputado, estuvo preso por las dictaduras, pertenecía a la Unión Cívica Radical y por eso era criticado por el peronismo. Entonces, en todo esto hace que él era una buena persona y un excelente actor, ¿no? Creo que lo vamos a recordar así. Si les parece, podemos repasar muy rápidamente, no digo su vida, pero sí buena parte de su obra, en este video que preparó la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Qué miseria, chico, qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. 3. Me partieron el alma. 3 empanadas que le sobraron de ayer para 2 personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Y sí. Y es maestro de muchos. Sabe decir, sabe transmitir. Dejó su huella en un recorrido como hombre y profesional de película. Él es un actor que ha hecho de la vida su obra maestra. Nació en el 40 y en el 66 debutó en la pantalla grande. Creció en Dock Sud y ya a los 8 años iba solito a uno de los 2 cines del barrio a ver películas argentinas. Estoy muy agradecido. Guillermo, te voy a copiar con todo mi cariño y toda mi admiración. Yo también le debo mucho al público. Muchas gracias. Conmovedor, ¿no? Sí, conmovedor realmente, porque además, de nuevo, o sea, Brandoni era formidable actor, ¿te das cuenta? Porque ahí lo ves cansado.
Al final, en estas últimas intervenciones. Lo ves cansado. Yo, por ejemplo, vi El cuento de las comadrejas, que está en YouTube. Lo recomiendo. Lo vi 2 veces. Lo vi primero el miércoles de noche y después el jueves, porque era imposible no verla de nuevo. Y me quedé fascinada con esa película, dirigida también por Campanella. Y después de la película, donde él está formidable, y tenía ya más de 80, después vi una entrevista que se le hizo a propósito de esa película. Entonces, es un hombre en la película y es un hombre en la entrevista. Y en la entrevista se le hizo días después del estreno. Y vos lo ves a un hombre algo cansado y algo impaciente. Algo impaciente. No le gusta que le hagan esas preguntas que a veces hacen los periodistas, que son demasiado largas y elaboradas. Y se lo veía. Sí, bueno, eso a mí me pareció por contraste, porque es tan brutal la actuación de ese hombre, ya pasados los 80, no sé de qué año es el cuento de las comadrejas, pero eso te demuestra el método, el profesionalismo, el rigor, la pasión de Brandoni. Ahí está el calibre. El clip que pusimos al aire empieza con una escena notable de Esperando la carroza, ¿no? Sí. Ese diálogo en el auto que Brandoni sostiene con un actorazo uruguayo, ¿no? Juan Manuel Tenuta, y que ocurre a partir del personaje que le había tocado a Brandoni en ese film, ¿no? Un personaje, podríamos decir, odioso, ¿no? Sí. ¿No? Que difícilmente le cayera simpático a la gente, porque era la mamá Cora, que era Gasalla, ¿no? Tenía 4 hijos. Y este era el mayor, pero además era exitoso económicamente. Entonces, y se lo decía y se lo demostraba a sus otros hermanos y cuñadas. Y realmente, digamos, una cosa muy chocante, digamos. Sí, sí. Pero la película esa además tiene un elenco, un casting excepcional. Yo creo que sí. nunca van a conseguir juntar tantos actores así como en Esperando la carroza, ¿no? Me parece a mí, digamos, ¿no? Está la China, está Juan Manuel Tenuta, está Andrea Tenuta también, que hace de hija de uno de ellos, está Betiana Blum, yo qué sé, digamos. Y Gracia, ¿cómo se llamaba? De Gracia, es otro de los hermanos. Sí. Bueno, digo, Julio de Gracia. Julio de Gracia. Ahí está. Es decir, para mí es el Dream Team de los argentinos, por lo menos de ese momento, y quizá de casi toda la historia del cine argentino, ¿no? En una película que a los uruguayos nos resulta muy cercana, no solo por la presencia de esos actores uruguayos, sino porque Esperando la carroza nació acá, entre comillas, ¿no? Y fue un éxito teatral monumental en el Teatro Circular, ¿no? En su época, ¿no? Exacto. Y también están esas cosas, esas sagas que de repente nacen en el teatro, luego van a la pantalla. Parque Lezama es un ejemplo. Sí, entonces, también. Una vez más, vos ves Parque Lezama, lo mismo que me han dicho que esta última obra, ¿Quién es quién? La gente iba al teatro y veía un Brandoni frágil del punto de vista físico. Pero estaba viendo un fenómeno que sostenía el pulso de la obra hasta el final. Entonces, eso es lo que te deja como impactado, ¿no? Y lo mismo pasa con Esperando la carroza, de repente teatro, después cine, y el cuento de las comadrejas también. Porque el cuento de las comadrejas empezó siendo una película que debe tener, no sé, 20 años por lo menos, si no tiene más, que era algo así como que los caballeros prefieren el cianuro, una cosa así se llamaba. Y ahí Brandoni después en la entrevista cuenta, que dice, mejor dicho, opina, que antes la gente iba al cine y se sentaba en la butaca, y que eso era lo que quería todo el mundo, todos los que estaban alrededor del cine. El objetivo final era que el público fuera y se sentara en la butaca. Y dice, y hoy ya no es así, porque hoy vemos las películas desde múltiples escenarios y dimensiones, y eso ha cambiado también el sentido de la película. Porque de repente antes vos eras más políticamente correcto con el contenido, porque querías que la gente fuera, mirá, está buenísima esta película. En el fondo el está buenísima era, está muy bien lo que pasa ahí, estoy de acuerdo con lo que pasa ahí, o no estoy de acuerdo con lo que pasa ahí. Ahora se complejizó la cosa.
Mucho. Y eso va un poco por el lado de lo que decía Raúl. Raúl, volvemos contigo. Estabas ahí por intervenir. Sí, perdón que casi interrumpo sin querer. Una cosa que me parece lindo rescatar de la huella que deja la figura de Luis Brandoni es que, sin lugar a dudas, fue un artista popular. Es un artista que se conecta con el pueblo argentino, con la esencia del pueblo argentino, pero no lo hace necesitando vulgaridad, ni simplificaciones, ni chabacanerías. Existe una gigantesca cantidad, millones de argentinos que son personas educadas, sofisticadas, que tienen ideales de funcionamiento de calidad internacional. Tal vez muchos no sean los que nos visitan cuando hacen turismo. Tal vez sí sean los que adoran a los uruguayos. Tal vez sí sean los que miran por una Argentina repleta de posibilidades a futuro. Es el cuerpo de lo que era el Partido Radical original, que después fue cambiando al PRO. Brandoni sigue esa deriva. Pero son millones de personas que no son chabacanas, no son vulgares, no son simplistas, son sofisticadas, quieren un mañana mejor para sus hijos, para su entorno y para su comunidad. Es una gran mentira caer en la simplificación de que los argentinos son simplemente emocionales y caóticos. Eso no es cierto. Es Eso cierto, es propio lo que de sí quien es cierto, conoce poco la Raúl, Argentina. es que acá compramos todo el paquete argentino, ¿no? Compramos, Absolutamente, pero entre hay unas comillas, porque generalizaciones. entre los uruguayos hay preferencias, es cierto, ¿no? Hay quienes aceptan un tipo de figuras argentinas, hay quienes aceptan el otro tipo. Pero acá nos entra todo el paquete y termina teniendo una influencia muy fuerte, ha tenido una influencia muy fuerte entre nosotros, ¿no? A mí me parece una linda huella pensar que se puede hacer arte, hacer una carrera entera, como la que recorrió Brandoni, una carrera de décadas, conectado con la sociedad en la que vivís, sin tener que ser ni chabacano, ni vulgar, ni simple. Porque es una mentira que lo popular tenga que ser así. Agrego, no sé por dónde van ustedes ya en el final, pero que justamente en estos últimos años vino a darse en la pantalla algo que en realidad era algo de la vida real. La amistad de Luis Brandoni con Robert De Niro, que aparece en esta serie, Nada. Para muchos seguramente habrá sido algo impactante, extraño, raro, que en una serie como esa, de golpe, se encontraran con una figura del cine de Estados Unidos, del peso, de la envergadura, bueno, de la contundencia de Robert De Niro, ¿no? El intercambio entre los dos es algo absolutamente delicioso. El personaje de Robert De Niro es maravilloso. Pero resulta que después vinimos a enterarnos, eso no es casualidad, había detrás un vínculo entre los dos. Un vínculo también muy singular, porque resulta que Brandoni hablaba poco y mal el inglés y Robert De Niro hablaba igual, poco y mal el español. Y sin embargo se entendía maravillosamente, ¿no? Es algo que quiero destacar del final, del tiempo final de vida de Brandoni, ¿no? Y hay otra cosa que yo quería señalar, y me parece muy importante, y es que Brandoni nunca... El actor o el ser humano nunca eclipsó al protagonista, nunca eclipsó a la figura del rol que tenía que asumir. Cosa que pasa, ojo, pasa muchas veces que un actor tiene una impronta demasiado fuerte propia en su personalidad, o de repente tiene aquello que dicen hoy, haciendo uso y abuso del término, tiene un cierto narcisismo, por el cual, no me gusta usar esa palabra, pero para que se entienda lo que quiero decir, por el cual él quiere ser la vedette de la película, y se le nota. Eso pasa a escala mundial. Y entonces, claro, al final termina siendo una especie de sello de fábrica, sea cual sea el papel que esté interpretando, siempre se cuela ese afán por sobresalir o, bueno, su propia personalidad. Y no pasa con Brandoni, lo acabamos de ver.
En Esperando la carroza es un hombre cínico y bastante oscuro. Vaya a saber cómo ha hecho su prosperidad económica, ¿no? No, por la corrupción y vendiendo influencia. Bueno, es lo primero que le viene a uno a la cabeza. No, es que en la película dice, en la obra estaba puesto. Bueno, sí. claro, pero digo, aunque no hubieras escuchado ese párrafo, todo te lleva ahí, ¿no? Claro. Y de repente en el cuento de las comadrejas hay una historia de amor, por eso digo que hay que verla. Impresionante, fuertísima, ¿no? Yo siguiendo lo que dice Marcia, hay actores que siempre interpretan el mismo papel, ¿no? Sí, claro. Yo qué sé, un Jack Nicholson, ¿lo podemos imaginar diferente de cómo actúa en casi todas las películas? O yo que sé, un Al Pacino, ¿verdad? Por nombrar dos nomás, ¿no? Y hay otros que no, hay otros que según el papel que les toca son diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que Brandoni está en esa categoría, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que debería ser un actor? Que debería poder hacer de malo, de bueno, de regular, no estar siempre en un cliché que es el que le da rédito, digamos, ¿no? O un Francella, por nombrar a otro que también generalmente hace el mismo papel, ¿no? Sí, aunque en los últimos Ha cambiado años un poco. Francella logró diversificarse, sí, ¿no? pero venía hacia ese lugar. Marcia Collazo, Víctor Ganón, Juan Grompone, Raúl Coe como invitado. Gracias a los cuatro por acompañarnos hoy en la mesa. Gracias, buen fin de semana.